Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En vídeos anteriores conocimos las distintas expectativas que Mockery ofrece para verificar tanto el número de invocaciones a un método como los parámetros con los que se realiza. En esta ocasión nos centraremos en las opciones que brinda la librería para definir los valores de retorno en un doble. Estas respuestas, que se pueden configurar para los métodos del doble, se les conoce habitualmente como respuestas enlatadas. En el vídeo en el que presentamos Mockery, analizamos un ejemplo de test en el que queríamos comprobar el funcionamiento de nuestro código al obtener una temperatura negativa. Para condicionar la respuesta de getTemperatura, creamos un doble en el que falseamos una instancia de una clase que implementa nuestra interfaz meteorológica y mediante el método onReturn forzamos que el valor devuelto fuera -1. A continuación, vamos a estudiar otras expectativas de retorno que se pueden configurar con Mockery. Al final del fichero mi clase test de la última sesión, hemos añadido unos ejemplos de test para ilustrar las diferentes posibilidades. Este fichero lo tenéis disponible en la cuenta de GitHub de Zataka Academy. En la descripción del vídeo os hemos dejado el enlace directo por si deseáis descargarlo. Si recordáis, la clase miClase contaba únicamente con el método miMétodo y en el setup de mi clase test creamos una instancia del doble de prueba de dicha clase. Como hemos visto en el ejemplo previo de la temperatura, con el método onReturn podemos devolver un valor específico. Un método más semántico con resultado idéntico es onReturns con una S final. Por otro lado, también podemos indicar diferentes valores como parámetros del método onReturn. En este caso, por ejemplo, estaríamos diciendo que la primera llamada a mi método debería devolver valor 1, la segunda valor 2 y la tercera valor 3. Por eso, estas tres aserciones de igualdad pasarían con éxito, porque la respuesta a mi método inicial devolvería valor 1, luego valor 2 y en tercer lugar valor 3. Si cambiáramos valor 2 a valor 1, este test debería de fallar, efectivamente porque espera valor 2. Si volvemos a dejar el test como estaba, con valor 2, ahora sí que pasaría. En caso de que se realicen más llamadas al método que valores de retorno hayamos configurado, se devolverá el último valor para cualquier llamada adicional. En este método de test, mi método es llamado 3 veces, por lo que tanto la segunda como la tercera invocación retornarán valor 2. Otra opción interesante es onReturnUsing, que nos permite definir un callback para devolver valores dinámicos basados en los argumentos que reciba el método. Por ejemplo, si queremos devolver el doble del argumento que se pase, podemos usar el siguiente código. De este modo, si mi método recibe el valor 5, el retorno debería de ser 10. La expectativa onReturnArg se puede utilizar para devolver uno de los argumentos que recibe el método doblado. En este ejemplo estaríamos indicando que se desea devolver el argumento en el índice 1, es decir, el segundo argumento. Por otro lado, si queremos que el método doblado devuelva la propia instancia de la clase sobre la que estamos trabajando, podemos usar onReturnSelf. Este método puede ser útil en escenarios donde se emplea la sintaxis o práctica del encadenamiento de métodos. Por último, Mockery también cuenta con métodos semánticos para la devolución de los valores null, verdadero y falso mediante los métodos onReturnNull, onReturnTrue y onReturnFalse. Este sería el breve resumen de las posibilidades que ofrece Mockery en cuanto a valores de retorno. Esperamos que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo.